Muy bien, le damos la bienvenida a todos los hermanos a través de los medios y las plataformas digitales. Que Dios bendiga su vida. Gracias por estar en esta ocasión en sintonía con el mensaje de la palabra de Dios para esta casa, Fe y Milagros. Es un gusto y un privilegio enorme que usted pueda estar escuchando este mensaje. Le decía, hermanos, que todos los que estamos hoy en la casa del Señor, hermanos, estamos experimentando las bendiciones de Dios. El Señor entonces me sana de mi rodilla, como les venía diciendo, ¿verdad? Pero había otro detalle. Tenía un problema en mi cadera un poco fuerte desde hace mucho tiempo atrás, también un desgaste fuerte. Así que ayer, por ejemplo, andaba por acá, antier, y algunos me vieron que andaba ahí medio afectado, ¿verdad?, con el tema. Pero yo sé una cosa, que Dios tiene el control. Amén. Sé una cosa, que en medio de todas las circunstancias tenemos que alabar a Dios. También sé una cosa, que Dios me iba a sanar, pero en el tiempo perfecto de Él. Así que estaba confiado, esperando el momento del Señor. Tuvimos un maravilloso tiempo de adoración, de alabanza. Yo no sé cuántos lo experimentaron, pero yo fui uno de aquellos que lo disfruté. Y alabé al Señor en mi espíritu, porque es como lo hago. Amén. Así que no tengo reparos en alabar a aquel que reina y vive por los siglos de los siglos. No me interesa qué piensen o qué no piensen, porque danzo o no danzo al Señor. Simplemente lo hago para Él. La cadera me dolía, le voy a decir la verdad, sí me estaba doliendo. La verdad era eso. Pero sabe una cosa, lo estaba alabando. ¿Y sabe qué pasó? El Señor me sanó hoy de mi cadera. Mi cadera está nueva también, amigos. Tengo huesos nuevos, completamente ajustados, todo completamente nuevecito. No hay problema ya con mi cadera. Puedo alabar al Señor ahora con más regocijo, con más fluidez en todas las cosas, porque Dios me ha sanado. Y quiero que usted sepa que Dios sana, que Dios hace milagros el día de hoy, que Él está aquí para hacer un milagro en tu vida también, si tan solo te dispones a creer. Pero usted y yo tenemos que desatar nuestra fe. Simplemente porque me duele el dedo no voy a levantar la mano y no voy a alabar a Dios. No, tenemos que alabar a Dios con gozo, con disposición siempre en nuestro corazón, porque Dios es fiel. Dios es un Dios leal para aquellos que están siempre dispuestos a considerar que Él está hoy presente para hacer un milagro más. Digo un milagro más porque todos los días hay milagros de parte de Dios. Cada instante de nuestra vida algo sobrenatural pasa alrededor nuestro y a veces ni siquiera lo contemplamos, no lo miramos, no lo pensamos, no sabemos según nuestro propio parecer, pero cada día hay un milagro. Cuando te levantas hay un milagro, el milagro de la vida. Dios te está concediendo una oportunidad, diga conmigo oportunidad, una oportunidad de que puedas avanzar, una oportunidad de levantarte, una oportunidad de que te puedas arrepentir, una oportunidad de eternidad en Él. Así que cada día hay oportunidades de parte de Dios, pero algunos los toman y otros los rechazan. Algunos dicen, Señor, vamos a ver. Algunos hasta reniegan por el día nuevo que el Señor les da. Imagínense ustedes, cuando Dios en su misericordia está dando oportunidades. Diga conmigo oportunidades. Las oportunidades de Dios son vastas. Las oportunidades de Dios son impresionantes y cada día Él nos empieza a brindar esa oportunidad, pero depende de nosotros. Así que en estos tiempos que estamos viviendo, amado hermano y amigo que nos está escuchando, en estos tiempos Dios está poniendo a prueba nuestra confianza. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad son tiempos que a veces son complejos, pero debemos de entender que aquel que decide confiar en el Señor encontrará también que vendrán diferentes tipos de pruebas a nuestra vida para valorar, porque Dios valora, Dios sopesa, a ver si la confianza es verdadera o no. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde están tus ojos colocados? ¿En Jesús o en otras cosas? ¿En las circunstancias de la vida? ¿Dónde está?
Porque aquel que confía en el Señor, vuelvo a decirlo, aquel que confía, el Señor sopesa esa confianza. Y va a decir, vamos a ver si es cierto que su confianza está en mí. Vamos a ver si lo que dice es cierto o son solo palabras simplemente que salen de los labios. Así que hay una palabra preciosa y poderosa de parte de Dios que nos habla muy claro acerca de la confianza y cómo es que esta confianza quiere estar en la vida de todos aquellos y cómo Dios establece este principio en nuestra vida. Y es que no importa dónde nos encontramos, no importa por dónde estamos caminando, no importa lo que está sucediendo en nuestra vida, si nuestra confianza está en el Señor, caminamos, avanzamos y lo vamos a hacer como seguros, firmes y confiados. Amén. Pero si no es así, entonces la cosa se complica. Así que hay una palabra que hemos leído montones de veces en el libro de los Salmos. Un salmo conocidísimo para la mayoría de personas, como lo es el Salmo 23. En el verso 4. El verso 4 dice, en la parte inicial, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, si usted y yo empezamos a leer el contexto de lo que dice la palabra de Dios, es que no vendrá mal alguno, dice, pero si usted y yo estamos confiados en el Señor. Ojo con eso. No vendrá mal alguno si estamos confiados en el Señor. Es que hay gente que se sabe de memoria el verso. Hay personas que lo tienen abierta el Salmo 23 en sus casas, como simplemente un aguizote, ahí pensando que eso allá trae protección. No. Eso no sirve de nada. Lo que sirve es entender, leer la palabra con el entendimiento espiritual y que ésta traiga la revelación a tu espíritu y comprendamos entonces que esta palabra es fiel para aquel que camina confiado en el Señor. Y eso trae una gran diferencia. Simplemente no es llegar y recitar el versículo, no. Simplemente es entender con claridad que debo de caminar confiado. No para aquel que camina dudando, dice eso la palabra. No, aquel que camina confiado, su confianza está clara y está definida. Ahora, cuando la palabra dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, oiga, en primer lugar, ¿qué viene entonces a nuestra mente cuando escuchamos esto? Aunque ande en valle de sombra o de muerte. Para muchas personas inmediatamente viene el temor. Para algunas personas dicen, no, esto debe ser un lugar tenebroso, un lugar oscuro, un lugar de muerte. Dice valle de sombra de muerte. Cuando escuchamos valle de sombra o de muerte, entonces viene el temor también de pronto a nuestras vidas. Porque ese ambiente oscuro, tenebroso, trae cierto temor, parece a muchas personas. Pero la palabra entonces nos enseña que es para aquel que camina confiado. Ahora bien, entonces la palabra de Dios dice, ¿qué es la confianza? ¿Qué es la confianza, hermano? ¿Qué significa la palabra confianza? Confianza significa entregarme a Dios y hacer lo que Él me indique sin dudar. Eso es confianza. Quitar la duda entonces de mi vida. Cuando no aceptamos la duda, sino que recibimos en fe lo que Él dice. Eso es caminar en confianza. ¿Sí o no? Como anteriormente el Señor nos estuvo enseñando acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué personas el día de hoy no ofrendan y no diezman? ¿Caminan dónde? ¿En confianza o en temor? ¿En confianza o con desconfianza? Con desconfianza. Entonces, valle de sombra o temor, valle de muerte o temor, es que no me alcanza, es que si lo hago entonces voy a quedar en pobreza. ¿Dice eso la palabra? No, pero entonces no caminamos en la confianza, caminamos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, rudimentos, en nuestras dudas, y las dudas entonces nos afectan. ¿Cuándo hay confianza? Cuando no hay dudas. Cuando hay confianza, cuando yo camino seguramente.
O sea, estoy caminando seguro en el Señor, donde mi confianza entonces está depositada en Él y no permito que otra cosa venga a afectarme. Pero cuando usted y yo dudamos, las cosas se complican. Usted y yo podemos tener preguntas delante del Señor cuando el Señor nos dice que hay que hacer algo, por ejemplo. Porque yo sé que el Señor te ha dicho que tienes que hacer algo. Y usted puede, y es válido que le pregunte al Señor, Señor, ¿y qué debo de hacer? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Señor, ¿está bien que entonces haga esto? ¿Me estoy dando a entender? Son preguntas que son válidas, pero hay otras preguntas, entre comillas, y escuche lo que estoy diciendo, que son preguntas disfrazadas, porque realmente no son preguntas, son dudas. Cuando, por ejemplo, decimos, Señor, ¿y si no sucede nada? ¿Y si no pasa? ¿Y si alguien me puede comprender? Eso no son preguntas que tienen respuestas. Eso son palabras disfrazadas, oraciones disfrazadas, preguntas disfrazadas que en realidad son dudas. Entonces, si camino en la duda, no está la seguridad. O es una cosa o es otra cosa. O camino confiado o camino entonces en la duda. Una de dos. Las dos no van a estar juntas. No son primas ni son hermanas. Amén. No están juntas. La duda camina separada de la confianza. No se llevan en sí. Nunca se van a llevar. Donde hay confianza nunca llegará la duda. Y donde hay duda no llega la confianza. Pueblo, es necesario comprender esto y tenerlo completamente claro en nuestras vidas, porque déjame decirte que Dios quiere bendecirte, pero ¿cómo Dios te va a bendecir si caminamos todos los días diciendo, ¿y si no pasa? ¿Y si más bien esto me afecta? ¿Y si no me sano? ¿Y alguien me puede comprender? Es que, hijos, normalmente esto sucede muy frecuentemente. La duda como tal no es una pregunta, simplemente son los miedos o los temores expresados, donde estamos expresando esos temores, porque no va a pasar. No, es que no, ¿cómo va a suceder? ¿Y si, Señor, lo doy y después no tengo para pagar? ¿Y si, Señor, lo hago y después no puedo levantarme? ¿Y si, Señor, si lo hago y si después? Temores disfrazados. Vuelvo a decirlo, la confianza y los temores no caminan juntos. Amén. Los temores siempre van a estar distantes de la confianza. Jesús caminó en esta tierra con confianza, con seguridad, confiado en el Señor. Por eso Él llegaba y hacía las cosas y se acabó. ¿Por qué en algunas ocasiones los discípulos llegaban y oraban y no pasaba nada? Porque no tenían la confianza en el Señor, estaban caminando en dudas. Señor, vamos a orar para que salga este espíritu. ¿Y si no sale? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si se nos tira encima? ¿Y si alguien comprende? Estamos hablando de esto. Dios nos llama a caminar en su confianza, en su palabra, en su verdad, y que empecemos a entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que la palabra de Dios nos enseña que la misericordia de Dios es abundante. Hoy, cuando usted y yo nos levantamos en la misericordia de Dios. Por eso estamos en la casa del Señor, por su misericordia. Amén. Así que el Señor entonces viene con todo esto hermoso a nuestras vidas y nos dice el Señor, te voy a dar la oportunidad de que camines por un valle de sombra o de muerte. Y nosotros decimos, Señor, pero yo no quiero esa oportunidad. Eso no me suena, no me gusta. Es que no lo entiendo. ¿Por qué tengo que caminar por valle de sombra o de muerte? ¿Por qué, Señor? Porque yo pienso que no debe de ser así, Señor. Es que déjame decirte algo.
Es ahí, en el valle de sombra o de muerte, donde nuestra fe se afirma. Es ahí donde nuestra confianza sale a relucir realmente si hay o no la hay. ¿Me estoy dando a entender? Es ahí, en ese caminar de ese valle de sombra o de muerte, donde las cosas empiezan a ocurrir o no ocurren. Simplemente Dios está ahí dispuesto a ayudarnos para que nuestra confianza entonces sea genuina, porque es ahí donde Él sopesa esa palabra, confianza. Él la sopesa, Él la valora. Entonces recuerda la historia. Cuando un día Jesús le dice a sus discípulos, móntense en la barca y boguen ahí mar adentro, yo me voy a quedar acá despidiendo a la multitud, decía él. Y la palabra dice que después de despedir la multitud, él subió a un monte a orar. Y estaba ahí orando, dice la palabra del Señor. Y ahí se quedó por un periodo de tiempo, cuando de pronto la palabra dice que el mar estaba agitado y algunas cosas por ahí. Pero de pronto dice la Escritura que Jesús vino a ellos. Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Hermano, qué maravilloso es esto. Jesús caminando sobre las aguas. Aleluya. Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Pero de pronto, en medio de la oscuridad y en medio de todo lo que estaba pasando, los discípulos se asustaron y dijeron, Señor, ¿qué es esto? Es un fantasma el que viene, ¿verdad? Pero de pronto hubo uno de ellos que se quedó mirando y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a donde te encuentras. ¿Recuerdan ustedes la historia de cómo Jesús viene caminando sobre las aguas y cómo aquel hombre, aquel discípulo, diferente a los demás, dejó su temor a un lado por un momento y dijo, Señor, si eres tú, yo quiero caminar. Si tú me dices que vaya, yo voy. Aleluya. Es que esto es maravilloso, ¿saben ustedes? Porque Él viene entonces y dice algo maravilloso. Quiero ir a ti. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dice la palabra. Entonces este hombre empieza a caminar y él lo hace ¿cómo? Lo hace con seguridad. Este hombre llamado Pedro empieza a caminar sobre las aguas y lo hace seguramente. Así que, ¿qué es lo que empieza a suceder en el momento que él empieza a caminar? Muy bien, cuando él empieza a caminar, de un momento a otro, él expresa algo importante. Y entonces le dice, Señor, quiero ir a ti. Y el Señor le dice, ven, empieza a caminar. Este hombre empieza a caminar seguro. Y lo que empieza a suceder es que él camina realmente sobre las aguas. Pero de pronto, escúcheme, el valle de sombra y de muerte empieza a caminar también. Y él empieza a observar las olas, a escuchar el viento, empieza a ver el bravido de las aguas y cómo éstas se movían. El valle de sombra o muerte entonces aparece para este hombre llamado Pedro, que estaba en principio caminando, y al escuchar el sonido y el movimiento de todo lo que ocurría a su alrededor, tuvo temor. Y cuando tuvo temor, ¿qué pasó? Se hundió. Entonces, viene una primera pregunta. Escuche bien, la pregunta. Porque dije al inicio que es válido preguntar. Y la pregunta fue, Señor, ¿puedo ir a ti? Era una pregunta. Y la pregunta tuvo su respuesta. El Señor le dijo, sí, ven.
Así que él se lanzó y empezó a caminar en el valle de sombra y de muerte. Sin problema caminaba sobre las aguas y aún por encima de las olas. No había problema de nada, pero de pronto empezó a ocurrir algo. Él empezó a escuchar y a ver, a palpar, a sentir. Y cuando todo esto empezó a ocurrir, este combo de cosas en el valle de sombra y de muerte, él dijo: ¿y si me hundo? ¿Y si una ola me golpea? ¿Y si el viento me tira? ¿Y si me muero? ¿Son preguntas? No son preguntas. Son temores disfrazados de preguntas que no tienen respuesta. Ahí está disfrazado el temor en el valle de la sombra y de la muerte, para que usted y yo entonces nos hundamos. Viene la duda, ¿y dónde está la confianza? Se fue. Porque si hay duda, no hay confianza. Y si hay confianza, no hay duda. Me estoy dando a entender, hermanos, en esta situación. Es importante que estemos claros de este concepto. Así que cuando Pedro empieza a caminar en este pequeña travesía, podemos decirlo de esta forma, en este corto camino que él empezó a caminar obedientemente al Señor, mirando al Señor, él lo hizo bien. Entonces viene la pregunta: ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedía? ¿Por qué entonces esto vino? Porque Pedro al inicio caminaba seguramente, sin problema, pero de pronto él permitió que el ambiente que estaba a su alrededor lo influenciara. Escucha esto. Permitió que el ambiente que estaba a su alrededor lo influenciara. Porque aún en medio, escucha lo que te voy a decir, aún en medio de la tormenta, aún en medio de todo lo que estaba pasando, Jesús estaba ahí al frente. Jesús estaba al frente de él y Jesús le estaba esperando. Déjame decirte, Jesús está aquí. Jesús está aquí y hoy está esperando por ti. Que camines confiadamente en Él. Que no permitas que tu ambiente te lleve al valle de sombra o de muerte, trayéndote duda. Y empieces a expresarte entonces diciendo: ¿y si no pasa? ¿Y si no viene como pienso? ¿Y si no ocurre así? ¿Alguien está conmigo? Dios nos llevó a un lugar un día a hacer algo. Y entonces estábamos en un país desconocido, con una lengua desconocida, y teníamos que hacer algo. Pero Dios dijo: cuando tú lo hagas, mi viento soplará. Y yo dije: ok, tu viento soplará. Y empezamos a caminar y a ir hasta aquel lugar donde el Señor dijo. Y cuando llegamos al lugar, el viento del Señor ¡prum!, cayó sobre aquel lugar. Y todo empezó a soplar tan fuertemente que la gente que estaba ahí, mi amado, no podían ni tenían que sostenerse de algún lugar porque el viento se los llevaba. Sombreros que andaba gente y gorras empezaron a volar por todo lado. La gente se sostenía porque estaba soplando, no sabían qué estaba sucediendo, pero nosotros entendíamos lo que estaba pasando. La gloria del Señor estaba descendiendo, porque Él dijo, porque Dios habla y Dios cumple. Si Dios dice que te sana, te sana. Si Dios dice que te libera, te libera. Si Dios dice que hace un milagro hoy en tu vida, Él lo hace. Si Dios dice que está esperando por ti, está esperando por ti. Así que no importa si hay olas o si hay vientos tempestuosos, no importa lo que esté pasando alrededor tuyo, déjame decirte que aunque camines por valle de sombra o de muerte, anota esto claramente: el Señor aún en medio de todo eso está esperando por ti.
El Señor está esperando por ti porque Dios quiere hacer algo sobrenatural. Aleluya. Así que al inicio de esta palabra el Señor le dijo a este hombre, ven. Así que él empezó a caminar. Y en ese instante, este hombre llamado Pedro no estaba siendo influenciado por el ambiente. Porque déjame decirte que cuando él empezó a caminar, había viento. Claro que había viento. Cuando él empezó a caminar, las olas estaban embravecidas. Claro que sí. En ese momento todo estaba pasando exactamente igual, no había diferencia. Pero si usted nota, cuando Pedro le pregunta, cuando Pedro le habla a Jesús y le dice que si puede ir, él no estaba viendo nada del ambiente que le rodeaba. No estaba poniendo atención en ese ambiente. Él simplemente le dijo, Señor, voy a ti. Y Jesús le dijo, sí, ven. Así que él se tiró, él no lo pensó. Simplemente empezó a caminar como si nada sobre las aguas. Ahí iba Pedro caminando sobre las aguas tranquilamente. ¿Había viento? Sí. ¿Habían olas? Sí. ¿El mar estaba bravo? Sí. Estaba caminando sobre el valle de sombra o muerte sin problema. Había el ambiente, él estaba ahí, pero él caminaba libremente por ese ambiente porque su mirada estaba en Jesús, su confianza estaba en Jesús. Había recibido la palabra del Señor que le dijo, ven, así que él caminó libremente. ¿Alguien me entiende? Él no estaba enfrascado en nada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué ocurrió? Le voy a decir, lo que ocurrió fue que en un instante este hombre abrió sus sentidos naturales. Abrió sus oídos para escuchar el sonido del mar y del viento. Abrió sus ojos para ver las olas que se estaban viniendo y cómo las aguas se movían y ondeaban de una manera tremenda. ¿Me estoy dando a entender? Dejó su tacto disponible para tocar el viento y sentirlo y sentir las aguas que venían y lo irrigaban a él. Y en ese momento, entonces abrió para que el ambiente y las circunstancias naturales que estaban a su alrededor empezaran a venir en contra de él. Y entonces llegó la duda, ¿y si me hundo? ¿Y si no llego hasta donde tú estás, Señor? ¿Y si esta ola me tira a un lado? ¿Y si este viento me levanta? ¿Y si? ¿Me estoy dando a entender? Porque dejó que sus sentidos gobernaran. Cuando se abren los sentidos naturales, se abren las emociones. Y las emociones empezaron a fluir en la vida de este hombre también, diciendo, ay, no me hundo, ay, no me voy a hundir, ay, no, si me voy a ahogar, Señor, socórreme. Ya estaba hundiéndose. Caminando sobre el valle de sombra o de muerte. Déjame decirte que estoy siendo claro con esto porque todos vamos a caminar tarde que temprano por el valle de sombra o muerte. Y cuando estemos caminando por ese valle de sombra o de muerte, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta entonces es, ¿de quién fue el error para que este hombre se hundiera? ¿De Jesús o de él? De él. ¿Por qué usted y yo nos hundimos? ¿La culpa es de Dios? No. La culpa es nuestra porque caminamos con nuestros sentidos naturales abiertos y las emociones disparadas para sentir todo. Entonces nos hundimos porque nosotros nos dispusimos a eso. Entonces viene otra pregunta, ¿qué tengo que hacer para caminar como Pedro empezó a caminar originalmente? La respuesta es sencilla, cierra tus oídos, cierra tus sentidos naturales.
Porque en lo sobrenatural no ocupas tus sentidos naturales. Hello, pueblo. En lo sobrenatural no necesitas tus sentidos naturales. No necesitas ver, no necesitas sentir, no necesitas tocar, no necesitas escuchar, solamente necesitas obedecer. Amén. ¿Alguien está atendiendo esto? Amén. ¿Alguien está escuchando la voz del Señor? Amén. Porque el Señor te está diciendo: es tiempo de ser obediente a la palabra de Dios. Deja a un lado todo ese montón de cosas que vienen a tu mente todos los días a entorpecer el caminar en Cristo. Porque el Señor quiere llevarte para más. Dice la palabra o no dice, escuche bien, dice la palabra o no dice. En algún momento los hermanos que están escuchando por los medios digitales posiblemente van a dejar de verme, pero no se preocupe, ahí estoy. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Dice la palabra de Dios, escucha esto, dice la Escritura, dice la palabra, que andamos por vista, ¿dice eso? ¿O andamos por fe? La palabra dice que caminamos por fe y no por vista. Amén. Por fe y no por vista. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cuando Dios nos llama a lo sobrenatural, tengo que dejar de ver naturalmente. O camino viendo naturalmente, y será en lo natural, y caminaremos naturalmente, o caminaré en lo sobrenatural, pero tengo que cerrar mis sentidos naturales. Ay, sí, y sí, ¿cierto o no? Que esto llega. ¿Cierto o no que esto quiere venir a interrumpir nuestro caminar real en Cristo Jesús? Entonces el Señor te está diciendo: deja de estar pensando y sí, y empiece a ser obediente. Empieza a caminar en la palabra de Dios, empieza a avanzar en la palabra de Dios, porque el Señor está al frente tuyo, una vez más lo digo, esperando por ti. El Señor está delante de ti esperando en este momento para algo nuevo, algo maravilloso que el Señor va a hacer en tu vida. Y aclaro, si decidimos caminar en lo sobrenatural, no ocupamos nuestros sentidos naturales. Ocupamos desarrollar nuestros sentidos espirituales, que es otra cosa. Hoy, en medio de la adoración y la alabanza, que fue algo precioso, ángeles del Señor empezaron a alabar a Dios juntamente con nosotros. Muchos estaban danzando en este lugar. Personas me estaban contando que mientras se cantaba había un coro angelical. Estaba ahí el coro del Señor cantando. Una visitación sorprendente y sobrenatural de Dios. Para todos aquellos que quieren y querían en ese momento abrir su vista sobrenatural, espiritual. Y empezaron a percibir, empezaron a sentir cómo las cosas se estaban generando. Qué hermoso, hermanos. Qué maravilloso es entender eso. Qué maravilloso, porque entonces dejamos de ser una persona o una iglesia tradicional para convertirnos en una iglesia sobrenatural. Una iglesia que comprende y entiende que nuestro Padre es sobrenatural y que sobrenaturalmente Él se manifiesta en medio de aquellos que le creen. Aleluya. En medio de aquellos que están dispuestos a confiar en Él, que depositan esa confianza no importando el ambiente que les rodee. Porque déjeme explicarle, lo sobrenatural no es que transforma el ambiente natural que se está viviendo. Déjeme explicarlo. Pedro caminó sobrenaturalmente sobre las aguas con un ambiente natural complejo. Pero él no sintió nada de eso, porque sus sentidos naturales estaban cerrados y sus sentidos espirituales abiertos.
Pero luego él abrió sus sentidos naturales y empezó a sentir todo y a ver todo. Y se hundió. Entonces, los sentidos espirituales y el mover sobrenatural de Dios no es que quita el ambiente natural que se está viviendo. Es que podemos caminar en medio de ese ambiente sin ser afectados porque nuestra confianza está en Dios. Porque nuestra mirada está en Él. Así que caminamos confiadamente, damos pasos de fe día tras día, entendidos en que Él está a nuestro lado, porque Él nunca se apartó. Aleluya. Déjame decirte, si usted y yo nos hundimos, es porque usted y yo queremos. Porque Dios está ahí. ¿O acaso Dios se fue? Jesús se fue mientras Pedro caminaba. Lo dejó ahí abandonado. No, Él no abandona a nadie. Él está contigo, está a tu lado, está esperando por ti. Pero Él espera que usted siga avanzando. Él espera que tú le creas a Él. Él espera que cierres tus oídos y tus sentidos naturales para que lo sobrenatural sea entonces lo que te haga avanzar día tras día. Y cuando lo sobrenatural nos hace avanzar, entonces todas las experiencias maravillosas del Padre empiezan a suceder. Porque hoy esas maravillosas experiencias están aquí. Déjame decirte que aquel que quiere ser sano, no importa el ambiente en el cual te encuentres, no importa lo que te hayan dicho, no importa nada, hoy el Señor te sana, porque Él está aquí. Pero tienes que estar dispuesto hoy a hacer algo más, a lanzarte de esa canoa, a lanzarte de esa embarcación y decir: Señor, no importa, yo voy a ti. Señor, yo estoy dispuesto. Él dijo en su palabra que por su llaga fuimos sanos. Así que, Señor, ¿quieres sanarme? El Señor te dice: por mis llagas fuiste sanos. Ya tienes la respuesta. Por mis llagas eres sano. Ya tienes la respuesta a tu pregunta. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ir a Él. Ir a Él. ¿Quién es el que sana? Jesús es el que sana. ¿Quién es el que trae libertad? Jesús es el que trae libertad. ¿Quién es el que hace milagros? Jesús es el que hace milagros. Aún para todos los que nos están mirando, déjame decirte, hay un milagro para ti. Jesús está dispuesto a sanarte hoy. Porque la misma presencia del Señor que está en este lugar, esa misma presencia está cayendo sobre ese lugar donde te encuentras. Esa misma presencia, sea en el auto, sea en la habitación, sea en tu sala de estar, no importa donde estés, en el hotel, esa presencia de Dios hoy desciende sobre tu vida y te va a sanar si tan solo estás dispuesto a creer. Así que simplemente es empezar a avanzar. Es tiempo de avance, de caminar firmemente. Dios nos ha hablado con claridad que es un año de seguridad. Oh, como seguridad en medio de todo lo que se dice, en medio de todo, para aquellos en los cuales están confiados en Él. Aleluya. Sí, es un año de seguridad, porque caminamos en el valle de sombra o muerte sin problema, mirando a aquel que tenemos que mirar, confiados plena y completamente en Él y nada más. Firmes, dice la palabra que el Señor nos ha dado. Firmes, seguros. Aleluya, qué maravilloso que es el Señor. El Señor te va a sanar hoy. El Señor te va a sanar hoy. El Señor te va a sanar hoy. Es que quiero que tengas claridad que Dios te sana hoy. Eso sobrenatural que anhelas, que deseas en tu espíritu, que estás realmente dispuesto a experimentar, déjame decirte, esto está para ti hoy. Dios está aquí hoy. Él está aquí para bendecir tu vida.
Él está aquí para hacer algo más, algo más, algo más, algo más. Él quiere hacer algo más. Así que la confianza y la fe no es que alteran tu ambiente natural, sino que al estar puesta nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, caminamos por ese ambiente tranquilamente, hermanos. Tranquilamente, porque solamente estamos mirando al Señor y no a las circunstancias. Amén. Así que en lo sobrenatural simplemente vemos al Señor y caminamos a través de las circunstancias. Caminamos a través de los diferentes ambientes que puedan estar generándose. Nuestra confianza está en el Señor. Así que Pedro, al inicio, cuando él empezó a caminar, cuando él empezó a avanzar, escúchame, en ese momento él no escuchaba nada, solo escuchaba a Jesús que le dijo ven. Él no estaba mirando nada, solo miraba a Jesús que lo estaba esperando, porque Jesús lo estaba esperando. Él no sentía ahí nada, él estaba ahí caminando como si nada, hermanos. Como si nada. No fue un día también, es un paréntesis, de pronto que Dios habla a 3 hombres, y aquellos hombres decidieron solamente adorar a Dios y servirle a Dios y alabar al Señor, y entonces los mandaron al fuego de horno. ¿Se acuerdan ustedes? Sadrach, Mesach y Abednego. Los enviaron a ese horno de fuego ardiente, y ellos dijeron: si el Señor quiere librarnos, Él nos libra, pero si no, igual le vamos a adorar a Él. Y ellos estaban caminando ahí en el horno como si nada, ¿verdad? Como si estuvieran con aire acondicionado y toda la cosa, caminando en un horno donde aquello estaba terrible. Porque ellos no dependían de un ambiente, dependían de aquel que estaba con ellos. Y Jesús estaba con ellos. Ahora, claridad, sí, Jesús está contigo. Jesús está al frente tuyo en este momento. Solamente tienes que seguir caminando, tienes que seguir avanzando. Deja de ver lo que la gente te dice que vea. Es que déjame explicarte, el valle de sombra de muerte no solamente es un ambiente, en ocasiones son personas. Son personas que te dicen lo mal que estás, que te están diciendo: estás enfermo, te vas a morir. No, hombre, con solo verte estás hecho leña. No, mire, vos nunca vas a salir adelante, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello. Tú no puedes, eres un fracasado, no vas a levantarte nunca. El valle de sombra de muerte a veces son personas que te dicen una y otra vez: no hagas eso, no hagas lo otro, no lo vas a lograr, no podrás, no seas obediente a Dios, no leas la Biblia. ¿Para qué? No ores, no alabes a Dios, no lo adores, no le dances, no hagas esto, no hagas lo otro. Son personas. Y muchos le hacen caso a esas personas. ¿Y sabe qué sucede? Se hunden. Se hunden. ¿A quién tenemos que hacer caso? A Dios. A su palabra. Para caminar hacia donde Él está. Porque de lo contrario te vas a hundir. Y déjame decirte que cuando te estás hundiendo la cosa se complica más. Señor, sálvame, sálvame, que perezco, que me ahogo, decía este hombre. ¿Y dónde estaba el Señor? Ahí, al frente de él. ¿Ustedes piensan que Jesús va a permitir que nos ahoguemos? Pero entonces, mira a Jesús. Deja de ver lo que otros quieren que veas. Deja de ver lo que el ambiente te quiere mostrar y empieza entonces a caminar en el ambiente sobrenatural de Dios. Donde en ese ambiente sobrenatural las cosas son
completamente diferentes. Entonces, al inicio de todas las cosas, la palabra misma ni siquiera dice lo que estaba pasando. Ni siquiera dice que había tormentas y olas y vientos y todo eso. No dice nada la palabra. Pedro empezó a caminar, y escucha lo que dice la palabra en el verso 28, mismo capítulo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sobre las aguas, él sabía, él iba a caminar sobre las aguas. Y él dijo, 29, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, dice la palabra. Ni siquiera se fijó en nada. No estaba atento a nada de eso. Él empezó a caminar. La palabra ni siquiera se toma el tiempo para decir qué estaba sucediendo, porque el ambiente ya estaba. Pero resulta que este hombre estaba confiado, estaba dispuesto. Entonces, ¿qué pasó al inicio cuando Pedro empezó a caminar? Lo que pasó fue, 1, estaba gobernando lo sobrenatural en ese momento. Estaba gobernando lo sobrenatural. 2, Pedro estaba enfocado. ¿En quién? En Jesús. Estaba enfocado. 3, Pedro estaba confiado. ¿En quién? En Jesús. Jesús le dijo, ven, y lo estaba esperando al otro lado. Amén. Así que él estaba simplemente caminando. ¿Y qué sucedió? En ese momento que él empezó a dar sus pasos, caminó sobre las aguas. No importaba nada. Todo se estaba dando tal cual el plan de Dios inicialmente, no había nada. Ahora, ¿qué es lo que viene a interrumpir todo? La inseguridad, el temor. Cuando él despierta sus oídos, él despierta sus sentidos espirituales, naturales, y entonces sus emociones empiezan a caminar. Y con todas esas emociones caminando, entonces él dijo, Señor, sálvame. Pero fue hasta ese momento que él se dio cuenta de lo que estaba pasando. El verso 30 dice, pero al ver, ojo, ¿quién vio? Pedro. ¿Cómo hizo para ver? Sus sentidos naturales se abrieron. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban ahí asustados antes de que Pedro dijera que quería ir? No temas. Jesús le dijo, no teman, soy yo, no teman. Pero dice que al ver, el hombre tuvo temor y se hundió. Lo curioso de todo es que él ya estaba caminando en ese ambiente, pero decidió creer a algo diferente. Decidió depositar su confianza en algo diferente. Mi amado, ¿dónde está tu confianza? ¿En qué o en quién está tu confianza? ¿En qué o en quién está tu confianza en este momento? No, porque es que yo y es que si por aquello. ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué o en quién está tu confianza? Porque el día de hoy muchas personas están con sus oídos naturales atentos a todo lo que sucede a su alrededor. ¿Cuántas personas que me están escuchando en este instante viven atemorizados? Diciendo hay angustia, diciendo hay muerte, diciendo no hay escasez. No se puede hacer nada, no podemos avanzar, no podemos esto y no podemos lo otro. Déjame decirte, si tu mirada está en Jesús, podremos avanzar, podremos esperar cosas buenas de parte del Padre.
pero en su primera confianza Pedro estaba muy, pero muy claro, muy definido y estaba caminando sobre las aguas. Pero cuando perdió su confianza, las cosas entonces fueron diferentes para este hombre. Es que siento esto, hijos. Quiero decirte porque esto está fluyendo mucho y es que el Señor va a sanar a la gente, ¿de acuerdo? Ok, el que está enfermo, póngase de pie donde quiera que esté. Porque el Señor te va a sanar hoy. Hoy te va a sanar, en este instante te va a sanar. Si alguien está enfermo, póngase de pie. A ver. Tú sabes de que a veces hay personas que quieren que le rueguen para ser sanos. Qué cosa más rara, ¿no? Hay personas que nos están escuchando por este medio que ya están de pie con las manos levantadas. El que quiere ser sano, sea sano hoy. Entonces vea qué cosa. Hay ocasiones que la gente está esperando que se haga una oración de 20 minutos para que haya sanidad. Pero hoy no va a ser así. Levante sus manos. Y para todos aquellos que están dispuestos hoy a recibirla, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y lo que no podías hacer, hágalo ya. Hágalo. Hágalo. Ya, eso es todo. No hay más que orar, porque yo no necesito orar más, porque yo no hago nada. El que hace todo se llama Jesús. Así que no importa lo que tenías, ya no está en tu cuerpo. Y usted dirá, ¿qué oración es esa? Es que es el Señor el que sana, no soy yo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Caminar. Tírate del bote y camina. Empiezas a hacer lo que no hacías. Y vas a sentir y tendrás un testimonio que compartir próximamente en la casa. Porque vamos a dar oportunidad para los testimonios prontamente. Eso va a ser fuerte. De todos los que están recibiendo sanidad, aún por los medios digitales. Ahorita mismo las personas que estaban creyendo por esta sanidad ya la recibieron. Y la van a experimentar y ellos nos van a estar haciendo saber sobre esos testimonios maravillosos. Es que Dios está aquí. Es que el Señor está aquí. Tenemos que comprender que donde está Dios, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y Él trae esa libertad sobre nuestras vidas. Aleluya. Entonces, cuando estamos en los valles, ¿por qué algunas personas flaquean? ¿Por qué? Porque se dejan llevar, ¿por qué? Por las influencias y los ambientes que les rodean. Entonces, eso les da temor. Y el temor los hace traer dudas. Y entonces se hunden. Y se hunden. Y muchos, como dije al inicio, con solo escuchar el nombre Valle de Sombra de Muerte, ya se predispusieron. Dijeron, qué miedo, qué feo. Nombre por ahí, no, mejor no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelvo a decirlo, cierra sus sentidos naturales. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural no necesita los sentidos naturales. Que se desarme todo lo que está a tu alrededor, pero tú camina confiado. No olvido hace tanto tiempo atrás, no, para un año atrás, no olvido esto. Fue tan claro el Señor. Saben, el Señor me dio una visión impresionante ese día. Y entonces me encontraba en un lugar. Era una sala, había un sillón, no lo olvido tan claro. Estuve ahí literalmente. Estaba sentado en ese sillón. Afuera habían relámpagos, había una tormenta terrible, rayerías, cosas fuertes estaban pasando, vientos fuertes estaban soplando y golpeaban todo aquel lugar. Pero yo estaba sentado en aquel sillón tan cómodo al frente de una chimenea y tenía la palabra de Dios en mis manos y la estaba leyendo. Y el Señor me pregunta y me dice, ¿qué sucede? Yo le dije, papá, estoy aquí leyendo tu palabra. ¿Y qué está pasando afuera? Digo, pues hay una tormenta fuerte allá afuera.
¿Y tú cómo te sientes? Pues aquí muy cómodo, muy tibiecito con la chimenea leyendo tu palabra. Entonces el Señor me dijo, exactamente, hijo, afuera está la tormenta, pero tú estás aquí seguro en mi presencia. Nada de eso te va a tocar. Caerán los rayos y caerán los truenos y habrán vientos fuertes, huracanados y todas esas cosas. Dice papá, todo eso tratará de golpear a tu puerta, pero tú estás confiado en mí. Y el día de mañana abrirá las puertas, porque ya todo pasó. Amén. Así que hijos, no se preocupen, mañana abriremos las puertas de par en par porque todo ha pasado. Déjame decirte que todo eso se ha ido ya porque el Señor trae cosas nuevas, porque pronto ha de amanecer. Así que vendrá el sol de justicia resplandeciente sobre todos aquellos que ponemos nuestro corazón a Él y de todos aquellos que hemos decidido confiar en Él. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Así que confiadamente estamos en tu presencia, Padre, dispuestos a creerte en todas las cosas. Pero muchos deciden confiar en aquellas preguntas que no son preguntas. Son temores disfrazados de preguntas. ¿Y si no sucede? ¿Y si no pasa? ¿Y si no viene? ¿Y si tal otra cosa? Todos los ¿y si? Entonces, ¿cuántas veces has escuchado los ISIS? ¿Cuántas veces tú mismo los has pronunciado? Pero el Señor nos dice, ya no más. No. El Señor está diciendo, esas no son preguntas. Pregunta es lo que hizo Pedro y dijo, Señor, ¿puedo ir a ti? Sí, ven. Entonces, y haz lo que tengas que hacer. Y todo aquello ocurrió de la manera que ocurrió. Entonces el valle de sombra o de muerte en el Salmo 23, verso 4, dice aún, voy a leerlo nuevamente. Aquellos que tienen una Biblia les invito. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya lo entendí. Gloria a Dios. Sí, Señor, ya lo entiendo. Sí, Señor, tú estás conmigo. Tú estás a mi lado. Tú nunca me vas a dejar solo. Nunca dejaste a Pedro. Siempre estuvo ahí. Tú estás aquí ahora mismo. Sí, Señor. Aun cuando me hunda, porque nos hemos hundido en algunas cuantas veces, hemos gritado, Señor, socórrenos, y aún tu misericordia viene y tu brazo fuerte nos levanta y nos saca de ahí. Así que, ya estoy entendiendo, Señor. Sí, porque los supuestos, los famosos supuestos son los que traen distracción de nuestras vidas, nos distraen del propósito, nos distraen de enfocarnos correctamente en el Señor y empezamos a mirar todo lo que no tenemos que mirar. Así que esto es importante. Hermanos, algunas personas dicen de pronto, quiero ir terminando con algo más que creo que es importante. Si se dijera como dice la palabra, hermanos, porque la palabra de Dios dice con toda claridad algo, es que a veces en nuestra falta de entendimiento llegamos y decimos, es que el valle de sombra de muerte es un lugar de sufrimiento, es un lugar de angustia, es un lugar terrible, espantoso, dicen algunos. Déjame aclararte, en el valle de sombra de muerte, padeces si caminas con tus sentidos naturales.
Pero si caminas con tus sentidos espirituales, lo atravesarás sin problemas. En el valle de sombra o de muerte, escuche bien, no es un lugar de sufrimiento. No es un lugar de sufrimiento. Es algo muy diferente. Ahí no vas a sufrir. Comprende esto. La palabra dice en 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece, es otra cosa. Puedes padecer, pero no sufrir. Padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por eso. Pero el valle de sombra o de muerte no está hecho para padecer, porque todavía hay personas que dicen, escuche esto, es importante, hay personas que llegan y dicen, es que usted no sabe la cruz que estoy cargando. En el valle de sombra y de muerte no hay cruces. Solamente una vez se cargó una cruz. Y nada más. Una vez y por siempre. No hay más sacrificios. Una vez y por siempre. Nadie está cargando una cruz. Simplemente justificamos lo que estamos padeciendo, diciendo que estoy llevando una cruz cuando no es así, porque simplemente estoy caminando con mis sentidos plenos y no atendiendo a lo que Dios me dice. Justifico lo que está pasando con mi propia ignorancia de Dios y de la palabra del Señor. Así que no hay cruces que cargar, hermanos. En ese valle no hay ninguna cruz. En ese valle hay aprendizaje, que es muy diferente. En ese valle se desarrolla la confianza. En ese valle hay crecimiento. Son cosas muy diferentes. Y aclaro, no hay ninguna cruz. En ese valle está confeccionado para que usted y yo crezcamos. Para que nuestra fe sea mejor día tras día. Entonces el Señor viene a establecer claramente lo siguiente a través de su palabra, que toda confianza proviene de Él y es en Él, porque en Él es, porque dice la palabra, Él está ahí. Yo estoy ahí e infundo confianza, e infundo seguridad. ¿Qué dice la palabra en el verso 4 del capítulo 23? Dice, y tu vara y tu callado en la parte B me infundirán aliento, confianza, seguridad. Él infunde esa confianza, pero aquellos que están en Él, para aquellos que están confiados en Él. Si no estamos confiados en Él, entonces las cosas no van a ser así. Camino cada día porque Él está ahí. Me levanto cada día porque el Señor está a mi lado. Voy donde Él diga porque Él me está esperando. Cada día doy pasos de fe porque sé que aunque haya tormentas o esté atravesando un valle de sombra o de muerte, Él está esperando por mí. Y entiendo que tengo que apagar lo que no funciona para encender los sentidos espirituales hacia lo que Él me está llevando. Entonces, el Señor está aquí. El Señor está aquí. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana tú has hablado a nuestro espíritu. Como cada día que nos reunimos, hablas. Hoy nos has enseñado dónde está nuestra confianza. Tú eres nuestra confianza. No dependemos de los sentidos o las emociones.
dependemos de ti. Nuestra confianza está en ti. Hoy nuestra mirada está en ti. Nuestro enfoque está en ti. En tu presencia y tu palabra. Y la sobrenaturalidad de tu presencia está en todo este lugar. Y hoy tu Santo Espíritu no solamente habla, sino aún hace más. Porque hoy tu Espíritu, Señor, fluye sobre todos. Y cada uno de los que estamos reunidos en tu casa para ser tocados, bendecidos y ministrados. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra es enviada como rayos de luz e impactan vidas, las transforman, sanan y hay libertad de mentiras del enemigo, de falsedad y engaño, porque tu palabra es veraz y más penetrante que espada de doble filo, y esta palabra no vuelve vacía. Hace la obra, porque la tierra está preparada, ha sido irrigada con tu lluvia, Señor, y esta palabra que se siembra en esa buena tierra hace cosas realmente maravillosas y sorprendentes. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Bendecimos tu nombre. Engrandecemos tu nombre. Te adoramos, Señor. Así que hoy recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza. ¡Oh, aleluya! Tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso. Tu casa te adora, tu pueblo te adora, Señor. Y se rinde a tus pies. Levanta tus manos. Levanta tus manos y adora. Oh, sí, Dios. Aleluya. Mi Dios, poderoso, poderoso eres y tú reinas con todo poder. Aleluya, porque tu gloria, tu presencia fluyen en este lugar. Cada alma viviente es tocado y bendecido. Oh, sí, Señor. Poderoso, poderoso, poderoso Dios. Poderoso, como siempre, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Tú reinas, Dios. Aleluya.
Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy queremos bendecir a todos aquellos que están a través del medio de Facebook Live. Mi amado amigo y hermano, que Dios bendiga tu vida de una manera sorprendente. Es un gozo, una alegría el poder compartir contigo la palabra de Dios. Le invitamos para que hoy en 15 puedan estar juntamente con nosotros en nuestro servicio presencial. De hoy en 8 tenemos servicio virtual. Que Dios te bendiga, que el Señor haga cosas nuevas y recuerda, Dios te ha sanado. Eres libre en el nombre de Jesús. Bendiciones.